Arthur Silva sabía que la vida no sería fácil, pero siempre se mantuvo firme en la creencia de que su historia podía ser diferente. Criado en un barrio periférico de Salvador, pasó su infancia y adolescencia enfrentándose a las dificultades de un entorno lleno de desafíos. Su madre, doña Celia, era criada y, a pesar de todos los contratiempos, se encargó de enseñar a Arthur que no debía dejarse vencer por las dificultades de la vida. Con cada dificultad, le demostró en la práctica que el verdadero valor de una persona no se mide por la apariencia o la clase social, sino por el coraje de seguir adelante y luchar. Durante años, Arthur enfrentó miradas y actitudes de desprecio solo por ser quien era. Trabajó en empleos informales, como cuidador de estacionamiento y ayudante de taller. Y a pesar de ser constantemente infravalorado y estigmatizado por la sociedad, nunca perdió de vista su sueño de lograr algo más grande. Sabía que no importaba cuánto lo juzgaran los demás, su fuerza y determinación serían las claves para cambiar su destino. El prejuicio fue una carga, pero también se convirtió en una motivación para seguir adelante, más fuerte con cada paso. La vida de Arthur siempre ha estado marcada por un choque constante con las limitaciones que impone la sociedad. Creció viendo a su madre, doña Celia, luchar incansablemente para sacar adelante a ambos. Su madre, una mujer negra de origen humilde, siempre tuvo un espíritu inquebrantable, y aunque la vida fue dura, nunca dejó que Arthur sintiera el peso de la pobreza de forma opresiva. Por el contrario, doña Celia utilizó cada desafío como una lección para su hijo. Ella le enseñó con su ejemplo que el valor de una persona no se define por el color de su piel o su clase social, sino por el coraje de enfrentar los obstáculos de la vida con dignidad y perseverancia. Desde muy joven, Arthur comprendió que el mundo que lo rodeaba podría intentar impedir que alcanzara sus objetivos, pero él nunca podía permitirse darse por vencido. Ante cada dificultad, sabía que la respuesta era no rendirse, mantenerse firme y creer que, a pesar de todo, su esfuerzo sería recompensado. Sin embargo, la realidad de Arthur no siempre fue fácil de soportar. Incluso con su madre enseñándole a ser fuerte y persistente, los prejuicios y la discriminación siempre estuvieron presentes, tocando a su puerta en cada esquina. Desde su infancia, el joven Arthur fue visto como una persona inútil solo por su apariencia. Trabajaba en la calle como encargado de aparcamiento, un trabajo que, además de agotador, a menudo lo exponía al desprecio. Las miradas desdeñosas de la gente que pasaba por la calle eran constantes e implacables. Arthur sabía lo que era ser ignorado, subvalorado e incluso ridiculizado, pero nunca permitió que eso lo afectara demasiado. Cada burla, cada palabra ofensiva se convirtió en combustible para su determinación. Se negó a ser definido por aquellos que solo veían la superficie, sin ver lo que realmente importaba. Su sueño de ganar siempre estuvo presente, más fuerte que cualquier insulto o comentario despreciable. Fue con esa fuerza interior que Arthur logró, poco a poco, alcanzar lo que muchos creían imposible para alguien como él. Su trayectoria estuvo marcada por una lucha incesante, pero también por un optimismo resiliente. Cuando alcanzó la mayoría de edad, supo que necesitaba hacer algo diferente, algo que lo sacara de la rutina de los trabajos informales y le permitiera un futuro más prometedor. Con esto en mente, decidió probar suerte y presentó el examen de ingreso a administración, una carrera que creía que le abriría puertas a nuevas oportunidades. Arthur sabía que la competencia sería feroz, pero en lugar de intimidarse, se preparó diligentemente. Estudió con libros prestados, leyó todo lo que estuvo a su alcance y se dedicó con un enfoque inusual porque sabía que su oportunidad de cambiar su vida estaba allí, en ese examen que podría definir su futuro.
Cuando me enteré de que me habían aprobado, fue un momento de alivio y alegría, pero también de profunda reflexión sobre lo difícil que había sido llegar hasta allí. Para Arthur, ese logro no fue solo una victoria personal, fue la confirmación de que sus esfuerzos, sus luchas y su perseverancia finalmente comenzaban a dar frutos. Sin embargo, el viaje de Arthur no fue nada fácil. La vida académica, que debería haber sido un sueño, también estuvo llena de desafíos. Estar en la universidad significaba vivir en una realidad diferente, con personas de distintos orígenes y clases sociales, y Arthur pronto se dio cuenta de que su presencia allí no sería aceptada por todos. Todavía era tratado con prejuicios, no solo por las dificultades de su origen, sino también por el color de su piel. Para algunos colegas, Arthur era visto como alguien fuera de lugar. Era la única persona negra en varias de sus clases y en muchas ocasiones tuvo que lidiar con miradas extrañas, murmullos e incluso comentarios disfrazados de bromas. A medida que avanzaba en sus estudios, sabía que el camino hacia la aceptación sería largo y arduo, pero nunca se dejó tambalear. Su mente estaba centrada en un objetivo mayor: salir de la universidad con un diploma en la mano y, más importante aún, demostrar que era tan capaz como cualquier otra persona. Arthur creía que la verdadera fuerza residía en continuar, incluso cuando la adversidad se hacía aún más intensa. Cuando finalmente obtuvo su título, Arthur sintió que su viaje apenas comenzaba. Sabía que una licenciatura en administración de empresas sería un buen comienzo, pero no era suficiente. Le costó más alcanzar el éxito y estaba decidido a seguir su propio camino. Durante la universidad ya había comenzado a soñar con la posibilidad de abrir su propio negocio, algo que siempre vio como lejano, casi imposible para alguien de su formación. Pero Arthur creía que con esfuerzo y dedicación podría lograr este objetivo. Después de graduarse, se arriesgó y, con un pequeño préstamo y mucho coraje, abrió su primer concesionario de autos usados. No tenía un gran capital inicial, pero sus conocimientos de gestión y su determinación fueron las fuerzas impulsoras que lo impulsaron a trabajar día y noche. Estuvo involucrado en todos los aspectos del negocio, desde el servicio al cliente hasta la organización de los autos, y se aseguró de tratar a cada cliente con respeto, independientemente de su apariencia. Arthur sabía que la confianza se basaría en su trabajo honesto, y así fue como poco a poco se ganó el respeto de sus clientes. En los primeros años, la lucha fue constante. Arthur se enfrentó a dificultades financieras, a una competencia agresiva y, por supuesto, a los prejuicios que aún lo perseguían. A menudo lo subestimaban quienes veían su pequeña y sencilla tienda, imaginando que nunca podría prosperar. Sin embargo, Arthur nunca se dejó desanimar. Sabía que el éxito no llegaría de la noche a la mañana y que cada cliente satisfecho era un paso más cerca de sus objetivos. La tienda, que en un principio era solo un punto de venta de coches usados, empezó a crecer. No se limitó a lo básico, siempre buscó la manera de ofrecer un servicio diferenciado para brindar una mejor experiencia a los clientes, y poco a poco el nombre de su tienda fue ganando reconocimiento. Arthur comenzó a contratar empleados, a formar un equipo y a invertir más en su negocio. Aprendió a administrar su tiempo, a manejar sus finanzas y a hacer prosperar su negocio. Todo ello manteniéndose firme en su ética de trabajo y en los principios que lo habían guiado hasta entonces: honestidad, respeto y valoración de cada persona. A medida que su tienda crecía, Arthur se encontró en un nuevo punto en su viaje. Ya no era un joven de las afueras que intentaba demostrar su valía, sino un empresario reconocido, con un nombre que tenía un peso diferente. Su concesionaria de coches usados
se convirtió en un negocio sólido y no tardó mucho en darse cuenta de que con trabajo duro y honestidad era posible construir algo realmente grandioso. Fue entonces cuando dio el siguiente paso. Fundó una cadena de concesionarios de automóviles de lujo, con un modelo de negocio que apuntaba no solo a vender, sino a brindar una experiencia única a los clientes. Quería que cada persona que entrara a una de sus tiendas sintiera que era tratada con respeto, independientemente de su clase social o apariencia. Arthur siempre creyó que la verdadera medida del éxito de una empresa no eran solo sus ganancias, sino cómo trataba a la gente. Y este principio se convirtió en la base de su negocio, que con el tiempo se expandió a varias ciudades, convirtiéndose en una reconocida cadena en el mercado automotriz. Sin embargo, a pesar de su éxito, nunca abandonó sus raíces. La humildad y la honestidad, valores que aprendió de su madre, fueron los pilares que lo sostuvieron durante todo su ascenso. Con su nuevo puesto como CEO, Arthur comenzó a adoptar una práctica poco común entre los líderes empresariales: visitar sus tiendas disfrazado. Vestía ropa sencilla y se mezclaba con los clientes sin que nadie supiera quién era realmente. La motivación detrás de esto fue observar el trato que se daba a los consumidores y asegurarse de que sus empleados realmente siguieran los valores de respeto y dignidad que predicaba en la empresa. Quería tener una visión clara de cómo funcionaban sus tiendas en la práctica, sin la influencia de su posición de poder. Durante estas visitas, Arthur se encontró con diferentes escenarios, algunos positivos, otros no tanto. Sin embargo, fue durante una de estas visitas disfrazadas que tuvo una experiencia que quedaría grabada en su memoria para siempre. Entró en una de las tiendas de coches de lujo situada en una zona noble de la ciudad, y de inmediato fue blanco de burlas y prejuicios por parte de los vendedores. El trato que recibió fue claro y cruel. Los vendedores lo miraron de arriba a abajo y, entre risas apagadas, dudaron de su capacidad para comprar uno de los modelos de lujo disponibles. Arthur permaneció en silencio, observando todo atentamente y al mismo tiempo reflexionando sobre lo familiar que le resultaba todo. Esos momentos de burla y prejuicio fueron una verdadera prueba para Arthur. Sabía cómo se sentía eso, cómo esas palabras y miradas eran capaces de herir, pero también sabía que ya no estaba en el mismo lugar. Ya no era el guardaestaciones, ni el joven sin perspectivas que enfrentaba miradas de desprecio en las calles de Salvador. Se había ganado su lugar en el mundo, y aunque los prejuicios aún lo perseguían, ahora estaba en una posición de poder. Arthur se dio cuenta de que ese momento, ese pequeño episodio de falta de respeto, podía ser la oportunidad que había estado buscando para enfrentarse al sistema y demostrar a todos, de una vez por todas, que la apariencia no define el valor de una persona. Con una calma impresionante, se acercó al gerente de la tienda, Rogerio, y pidió hablar con él. Cuando llegó el gerente, Arthur, con una leve sonrisa, reveló su identidad como director general de la empresa. No lo hizo para presumir, sino para demostrar que independientemente de su apariencia, era alguien digno de respeto. Entonces, Arthur convocó a los vendedores involucrados en la humillación y los llamó a una reunión privada. Sabía que ese momento era más que simplemente corregir un error. Fue una oportunidad para enseñar una lección importante a todos los involucrados. Dentro de la sala de reuniones, Arthur se mantuvo firme pero tranquilo. Miró a los vendedores que se habían burlado de él y con voz firme comenzó a explicar la situación. Explicó que aunque ya no se encontraba en ese punto vulnerable de su vida, sabía exactamente lo que significaba ser humillado y faltado al respeto debido a su apariencia. Arthur les reprendió por su falta de humanidad, su falta de empatía, y dejó claro
que la cultura de su empresa siempre se ha basado en el respeto mutuo, independientemente de quién fuera el cliente. Recordó a todos que la verdadera grandeza de una empresa no estaba en quién ocupaba altos cargos, sino en cómo trataba a personas que muchas veces eran vistas como invisibles o despreciadas por la sociedad. Al final de la conversación, Arthur tomó una decisión difícil pero necesaria. Despidió a los vendedores involucrados, demostrando que la intolerancia hacia los prejuicios dentro de su empresa no sería tolerada, y promovió a Lucas, un vendedor más joven que siempre demostró respeto y empatía hacia los clientes, al puesto de supervisor de servicio al cliente de la unidad. Fue un mensaje claro: la empatía y el respeto siempre serán valorados más que la apariencia o el estatus. Arthur sabía que el impacto de esa decisión iba más allá de simplemente corregir un error específico. En realidad, estaba creando un nuevo estándar dentro de su empresa. Un cambio cultural que tenía como objetivo garantizar que nadie fuera tratado de manera desigual, independientemente de su apariencia, clase social o origen. El despido de esos vendedores prejuiciosos y el ascenso de Lucas no fueron solo actos de justicia, sino una forma de reafirmar los valores de respeto e igualdad que siempre han guiado su carrera. Al mirar a Lucas, que ahora asumió el papel de supervisor de servicio, Arthur sintió un sentimiento de orgullo. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, no solo para él, sino para todos los empleados de la empresa y los clientes que dependían de sus servicios. El cambio que Arthur buscaba no era solo un cambio externo en las historias o en las actitudes de los demás, sino un cambio interno en su manera de ver la sociedad y su papel dentro de ella. Quería ser más que un empresario exitoso. Quería ser un ejemplo de que cuando se mantiene la integridad y los valores por encima de todo, se puede alcanzar un éxito que va más allá del éxito financiero. Arthur creía que el verdadero legado de un líder se construía en la forma en que trataba a las personas y el impacto positivo que dejaba en el mundo que lo rodeaba. El resto del equipo, al ver la actitud de Arthur, se sintió más inspirado a reflexionar sobre sus propias acciones. Muchos de los empleados comenzaron a darse cuenta de que la cultura de la empresa no se trataba solo de ventas y números, sino de crear un entorno donde todos fueran tratados con respeto. El trato hacia los clientes se volvió más atento, más empático, y eso repercutió directamente en los resultados de la empresa. Las ventas aumentaron, la satisfacción del cliente creció, y lo más importante, el clima interno de la empresa se transformó. La lección que Arthur quería enseñar de que el valor de una persona no se mide por la apariencia ni el estatus, sino por el trato que recibe y da a los demás, se extendió entre los empleados. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba satisfecho con lo que ya había logrado. Arthur sintió que su misión estaba más completa que nunca. Había superado sus propios límites y, al hacerlo, transformó no solo su vida, sino también la vida de todos los que lo rodeaban. La historia de su viaje estuvo lejos de ser una historia de éxito común y corriente. Fue un ejemplo de cómo la persistencia, la integridad y el respeto podían derribar barreras y desafiar sistemas arraigados en la discriminación y la desigualdad. Arthur sabía que aún quedaba mucho trabajo por delante y que no podía contentarse con los pequeños pasos dados hasta entonces. La empresa estaba creciendo, pero él quería más que solo éxito financiero. Quería asegurarse de que los valores que habían sido la base de su trayectoria personal se reflejaran genuinamente en la cultura organizacional. Comenzó a invertir en iniciativas de capacitación y concientización para todos sus empleados, abordando temas como los prejuicios, el respeto por la diversidad y la importancia de la empatía en el servicio al cliente.
Arthur estaba decidido a crear una empresa donde cada empleado sintiera que, independientemente de su origen, tendría la oportunidad de crecer, de ser reconocido por su esfuerzo y carácter y no por su apariencia o la clase social a la que pertenecía. Sabía que al transformar la cultura de su empresa, también estaba contribuyendo a una mayor transformación de la sociedad. Las empresas tienen un inmenso poder para moldear el comportamiento, influir en las actitudes de las personas y dar ejemplos de cómo actuar en un mundo más justo e igualitario. Y Arthur se comprometió a ser ese ejemplo, alguien que con humildad y coraje pudiera cambiar la realidad que lo rodeaba, paso a paso. Con el tiempo, Arthur comenzó a ver los frutos de los cambios que implementó. Recibió comentarios positivos de sus clientes y empleados, y más personas comenzaron a buscar sus tiendas, no solo por la calidad de los automóviles, sino por la experiencia única de ser tratados con dignidad y respeto. La idea de Arthur de que la apariencia de un cliente no debe influir en el trato que recibirá se convirtió en un punto clave en el servicio al cliente. Aquellos que antes dudaban de su capacidad para generar éxito, comenzaron a ver a la compañía no solo como un buen negocio, sino como un ejemplo de cómo es posible ganar y al mismo tiempo marcar la diferencia. Arthur estaba orgulloso de cómo había logrado transformar su experiencia de vida, marcada por prejuicios y dificultades, en algo positivo e inspirador para los demás. Sabía que para llegar allí tenía que superar mucho, más que obstáculos económicos o profesionales. Tuvo que superar cada día los desafíos que le imponía la sociedad en relación a su color y origen. Pero, más que nunca, Arthur estaba convencido de que el mayor triunfo de su vida no fue haber llegado a la cima del mundo corporativo, sino haber sido capaz de mantener su humanidad, sus valores y ser una inspiración para todos los que se cruzaron en su camino. Con la consolidación de su éxito, Arthur se dio cuenta de que su misión iba más allá de gestionar una empresa de automóviles de lujo. Sabía que podía lograr un impacto mucho mayor. A lo largo de su carrera, conoció a otras personas que, como él, estaban siendo juzgadas y devaluadas en función de su apariencia o clase social. Arthur quería crear una red de apoyo, algo que inspirara a otros a seguir sus propios sueños sin importar las adversidades que enfrentaran. Con esto en mente, comenzó a organizar conferencias, talleres y eventos comunitarios donde compartía su historia y los principios que lo ayudaron a superar las dificultades. Quería ser más que un ejemplo de éxito financiero, quería ser un modelo de cómo es posible ganar, incluso cuando el mundo que te rodea parece querer aplastarte. Arthur sabía que cuando compartía su historia, no solo inspiraba, sino que también creaba un legado de transformación. Quería que los demás vieran que no existe un único camino hacia el éxito y que todos, independientemente de sus antecedentes, tienen el poder de escribir su propia historia. La red de apoyo que Arthur comenzó a construir no era solo para personas en situaciones similares a la suya, sino también para cualquiera que se sintiera marginado o subvalorado. Arthur, con su estilo sencillo y accesible, se convirtió en un mentor para muchos jóvenes, especialmente aquellos de comunidades periféricas, quienes, como él, a menudo veían sus sueños como imposibles de alcanzar. En sus conferencias y eventos, Arthur no solo hablaba de superación personal, sino también de la importancia de luchar por los propios derechos y no dejarse jamás menospreciar por los demás. Subrayó que el mayor error que cualquiera puede cometer es creer que su apariencia o sus antecedentes limitan su potencial. Su mensaje fue claro. El valor de una persona no se encuentra en lo que tiene, sino en lo que es capaz de hacer. Arthur se convirtió en una figura pública que representó la lucha contra los prejuicios y la desigualdad social, pero más importante aún,
se convirtió en un símbolo de que la verdadera fuerza radica en no rendirse sin importar lo que diga el mundo. A medida que el impacto de sus charlas y talleres creció, Arthur comenzó a ser invitado a eventos más grandes donde podía compartir su visión con un público aún más amplio. Su recorrido, lleno de desafíos, logros y aprendizajes, se convirtió en un faro de esperanza para muchos que estaban al margen de la sociedad, luchando por lograr algo más. Él vio en cada invitación la oportunidad de transformar más vidas y, de alguna manera, cambiar el sistema que todavía marginaba a tantos. Arthur no creía que sus palabras pudieran resolver todos los problemas a la vez, pero sabía que podían marcar la diferencia para alguien que, en ese momento, necesitaba un empujón para seguir adelante. Siempre reforzó que el éxito no consistía en alcanzar grandes riquezas, sino en hacer lo correcto, ser fiel a los propios principios y nunca dejarse influenciar por las limitaciones que impone la sociedad. Sabía que había muchos otros Arthurs por ahí, personas que, como él, estaban buscando su oportunidad y quería ser una prueba de que con perseverancia y dignidad era posible superar cualquier obstáculo. Arthur también se dio cuenta de que, además de ser un ejemplo de superación, podía ayudar más directamente a quienes estaban al comienzo de su camino. Así creó una fundación con el objetivo de ofrecer becas, pasantías y apoyo a jóvenes de comunidades desfavorecidas que, como él, tenían grandes sueños, pero pocas oportunidades de alcanzarlos. La fundación tenía como objetivo no solo enseñar habilidades técnicas o académicas, sino también fomentar la confianza en uno mismo, la importancia de la educación y el poder de la resiliencia. Arthur creía que al brindar estas oportunidades estaría plantando semillas de cambio que podrían crecer y transformar no solo las vidas de los jóvenes, sino también las comunidades en las que vivían. Su fundación pronto se convirtió en un modelo de inclusión y apoyo, y Arthur estaba orgulloso de ver a tantos jóvenes sobresalir, muchos de ellos, como él, superando las barreras impuestas por la sociedad para alcanzar sus propias metas. El legado de Arthur no fue solo el imperio de los autos de lujo que había construido, sino la red de oportunidades que había creado para otros, y la transformación que inspiró al demostrar que nadie debería ser juzgado o limitado por su apariencia o antecedentes. Con el tiempo, Arthur fue reconocido no solo por su éxito como empresario, sino por la transformación que ayudó a promover en las comunidades en las que participó. Su historia se difundió y se convirtió en un ejemplo de que, con determinación y coraje, cualquiera puede superar obstáculos y escribir una historia de éxito independientemente de sus antecedentes. Sin embargo, Arthur sabía que aún quedaba mucho por hacer. Siempre dijo que el trabajo nunca estaría completo, ya que la desigualdad y los prejuicios seguían presentes en la sociedad de muchas maneras. Aún con todos sus logros, se mantuvo humilde, consciente de que el verdadero éxito no se medía por lo que tenía, sino por lo que era capaz de hacer por los demás. Continuó visitando sus tiendas con la misma frecuencia y disfrazado para asegurarse de que la cultura de respeto que predicaba fuera seguida por todos sus empleados. Arthur nunca perdió de vista lo que realmente importaba: mantener su integridad, sus valores y luchar siempre por un mundo más justo e igualitario. Para él no había mayor logro que saber que estaba haciendo una diferencia, no solo en su vida, sino en la vida de tantas otras personas. A pesar de todas las dificultades que Arthur había enfrentado a lo largo de su vida, miraba hacia atrás con un sentimiento de gratitud. Sabía que su historia no era la historia de un hombre que todo lo superó solo, sino de alguien que supo aprender de cada desafío, de cada golpe que la vida le daba.
El viaje de Artur no fue fácil, pero fue, sin duda, un viaje de superación. Y sabía que, mientras pudiera seguir inspirando y abriendo puertas para otros, estaría cumpliendo su propósito. La fundación que creó continuó prosperando, ayudando a cientos de jóvenes a graduarse y alcanzar sus sueños. Muchos de los jóvenes a los que ayudó hoy eran ejemplos vivientes de lo que él siempre creyó, que nadie debería estar limitado por su apariencia o sus antecedentes. Artur estaba viviendo el legado que siempre quiso dejar y sabía que, al final de su vida, el mayor regalo que podía haberle dado al mundo era haber sido el cambio que quería ver en la sociedad. Había demostrado, con su propia historia, que es posible romper barreras y transformar la adversidad en fortaleza. Y ese fue el mayor triunfo de todos. Artur siempre creyó que el éxito no era solo una cuestión de números o de alcanzar una alta posición en la sociedad. Para él, el verdadero éxito estuvo en cómo utilizó su posición para impactar positivamente la vida de los demás. Nunca olvidó de dónde venía, las dificultades que enfrentó y las personas que lo ayudaron en el camino. Artur sabía que la vida podía ser implacable, que la discriminación y la desigualdad social seguían siendo realidades que muchos enfrentaban todos los días. Pero también sabía que, por difícil que fuera, la clave para cambiar el mundo residía en lo que él mismo hacía a partir de su propio recorrido. Su compromiso con la justicia, la igualdad y el respeto hacia los demás nunca flaqueó. Incluso cuando alcanzó la cima del éxito, creía que al crear oportunidades para otros, no solo estaba ayudando a cambiar sus vidas, sino que también estaba contribuyendo a una transformación social más amplia. Para Artur, la verdadera medida de un líder no estaba en sus logros personales, sino en su capacidad de inspirar a otros a alcanzar sus propios sueños, a luchar por sus propias victorias. En los últimos años de su vida, Artur reflexionó profundamente sobre su trayectoria y todo lo que había logrado. Sabía que su historia había sido un viaje de superación, pero también un viaje de aprendizaje constante. Él no se veía a sí mismo como alguien que tenía todas las respuestas, sino como alguien que nunca dejó de buscar un camino mejor. Su lucha contra los prejuicios y la desigualdad no fue fácil, pero fue una lucha que afrontó con coraje, determinación y, sobre todo, empatía. Artur entendió que, mientras viviera, tendría la responsabilidad de continuar su misión de promover el respeto y la igualdad, de enseñar a todos que, sin importar el color de piel o el origen, todos merecen ser tratados con dignidad. Y así, con un corazón lleno de gratitud y un legado de transformación, Artur miró hacia el futuro, seguro de que, por mucho que hubiera superado, aún había mucho por hacer, pero con la certeza de que mientras haya vida, siempre habrá espacio para el cambio.